muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Es un privilegio estar aquí acompañado de Trinidad Jiménez. Supongo que un rostro muy familiar para cualquier persona que haya estado los últimos años en España y también en Latinoamérica, desde luego, porque su amplia experiencia la llevó por nuestro territorio de arriba abajo durante varios años. Y en efecto, el tema del que vamos a hablar ahora es la latinoamericanización de Europa, un palabra extraño, un neologismo quizás, que podría interpretarse en muchos sentidos, ¿no? Uno podría pensar que si Europa se empieza a latinoamericanizar a partir de la música o de la literatura. En efecto, se ha latinoamericanizado mucho, literaria y musicalmente. Basta ver el éxito tan rotundo del trap y del reggaetón y de todos estos géneros que tienen un origen caribeño, ¿no? La literatura también tuvo un impacto aquí tremendo. El boom se gestó en gran parte en Barcelona e influyó de manera muy notable, muy exitosa a los escritores españoles y sobre todo a la industria editorial española. La animó de una forma impresionante. Pero quizás de lo que vamos a hablar acá, o de este proceso de latinoamericanización, no es tan optimista o no es tan fácilmente valorable como positivo. Tiene que ver más con ciertos procesos de degradación política típicamente latinoamericanos, o que en América Latina al menos hemos padecido prácticamente desde la independencia y con mucho mayor auge a partir de 1945 más o menos, que a falta de un mejor nombre hemos decidido llamarlo populismo, ¿no? El populismo es un fenómeno latinoamericano común, todos los países de la región lo hemos padecido, lo han padecido, unos más, otros menos, unos en determinado momento, otros parece que pasaran página, tienen periodos de estabilidad democrática, de estabilidad institucional y vuelve y aparece, ¿no? Entonces es algo que no hemos logrado conjurar en absoluto. Y para mayor sorpresa, una sorpresa enorme de los latinoamericanos, de pronto vemos que Europa empieza a verse contagiada de este fenómeno. Es decir, empezamos a ver cómo cierto tipo de consensos democráticos e institucionales que parecían muy sólidos se licúan, se evaporan, se erosionan, y esto abre periodos de caos, de confrontación, de conflicto tremendo, ¿no? Creo que teniendo aquí a Trinidad, ella nos podrá, desde su perspectiva como miembro de un gobierno y como espectadora que ha pasado por esa experiencia, una visión privilegiada tendrá. Y por eso yo quería empezar con una pregunta muy simple. Tú dejaste la actividad política más o menos en 2011, si no estoy mal, ¿no? Han pasado solamente 7 años, 8 años. ¿Sientes de verdad que han sido 8 años o sientes que han pasado 20 o que ha pasado medio siglo? ¿Cómo ves la política hoy en día después, digamos, a partir de las transformaciones que se han dado en los últimos años? Hola, muy buenas tardes. Para mí sí que es un privilegio y un grandísimo honor compartir contigo, Carlos, este diálogo, este debate. Es un sociólogo brillantísimo y ha escrito libros y sobre todo su último libro es realmente brillante y muy valiente. En realidad, es verdad que yo dejé el gobierno en el 2011, como 7 años, como has puesto de manifiesto, y estuve después 4 años en el Congreso de los Diputados, es decir, haciendo una transición suave para mi paso a la vida civil, ya desde la oposición, ¿no? Es verdad que yo siento que el mundo ha cambiado muchísimo y no es una manera de hablar, es para mí algo que incluso si alguien me dijera, ¿te gustaría volver a la política? Y es que no sería capaz, pero no sería capaz porque yo no sabría hacer política en este escenario nuevo en el cual nos encontramos. Yo soy producto de la transición. Cuando murió Franco yo tenía apenas 14 años y viví la efervescencia
y el deseo de los españoles por conseguir forjar una democracia en España. Era lo que yo vivía en mi casa, en casa de mis padres, era lo que yo vivía en la calle y era lo que yo vivía con mis amigos. Si alguien me preguntaba en aquel momento qué quieres ser de mayor, y evidentemente con 14, 15, 16 años nunca podía imaginar que formara parte, que pudiera haber formado parte de los gobiernos de España, que dicho sea de paso para mí fue un grandísimo honor. Todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a esa etapa de mi vida, ¿no? Pero no soñaba con eso, pero sí soñaba con hacer de España un país mejor, con participar de alguna manera en conseguir la libertad, conseguir la justicia. Y siento que en parte lo conseguimos. Y no en parte, lo conseguimos. España de repente, después de muchos años, consiguió ser un país libre, un país con una posición relevante en el escenario global, un país que construyó casi de la nada un estado del bienestar, un sistema de pensiones, una sanidad pública, un sistema educativo público. Es decir, todo aquello fueron aquellos años. Y fueron años, como dicen en América Latina, alegres, en el buen sentido de la expresión, ¿no? Y todo lo que conseguimos lo tuvimos que conseguir a base de grandes consensos. Nunca pensé que mi adversario político tendría que ser mi enemigo y nunca me reafirmé por exclusión del otro. Y nunca pensé que en el conflicto, salvo las teorías, la teoría de la sociología política, con Diverger o otros relevantes politólogos, pensaban que el conflicto es una oportunidad. Bueno, desde el punto de vista conceptual sí, desde el punto de vista práctico no. Es decir, yo me puedo entender con mis adversarios políticos y de hecho tengo que llegar a consensos. ¿Por qué? Porque si uno está elegido para gobernar, aunque lo hayan elegido unos pocos o una mayoría, pero tiene que gobernar para todos. Y eso tiene que ser en todos los ámbitos, que es un poco también de lo que tú hablas también en tu libro, en el conflicto catalán. Es decir, ¿cómo es posible que alguien se arrogue el derecho a hablar en nombre del pueblo? ¿Por qué? ¿Quién te da ese poder? Hablarás en nombre de aquellos que te han votado, sobre todo cuando lo haces excluyendo a los otros. Contesto a tu pregunta, ha pasado tantas cosas y ha habido un cambio total en la manera de hacer política y en el escenario político que realmente no es que no pueda volver, no es que no quiera volver, es que no sabría volver. Es verdad. Fíjate, para mí la sensación que tengo no es de que haya pasado mucho tiempo, sino que casi que he vuelto al 99, que fue el año en el que llegué a España. Llegué a estudiar antropología en la Complutense, en la Facultad de Políticas y Sociología, que es donde se gestó Podemos, justo en el momento en el que estos profesores y estudiantes, algunos en ese momento, estaban empezando a convertirse en lo que posteriormente, o en lo que hoy en día son. Y la sensación que tenía era sorprendente, porque lo primero que uno veía al llegar a la facultad en esos días era carteles que animaban a ir a visitar la revolución chavista, ¿no? Ir a visitar una revolución que en ese momento estaba empezando, era el año 99, todavía no sabíamos bien para dónde iba, pero que para un colombiano que justamente estaba intentando salir de ese contexto, un momento en Colombia complicadísimo, violentísimo, un año terriblemente violento, con tomas de las FARC por todo el país, Bogotá prácticamente cercada, militarizada, era un año espantoso. Entonces venir acá y ver de pronto esta fascinación por la revolución latinoamericana resultaba muy desconcertante para un latinoamericano harto de la revolución, ¿no? Un latinoamericano que ha nacido dentro de un proceso revolucionario y que no ha conocido un día de paz, digamos, un solo día de paz o de estabilidad. Ver cómo se patrocina la revolución desde Europa, desde ciudades pacíficas, en donde hay consensos, en donde hubo una transición ejemplar, resultaba muy desconcertante. En ese momento pensé, y leyendo otros casos, que se trataba de un simple chauvinismo
europeo, digamos. Los latinoamericanos tenemos cierto chauvinismo hacia Europa, admiramos ciegamente en algunos casos todo lo que se produce en Europa, y de pronto en Estados Unidos y en Europa hay cierta fascinación por los procesos populares latinoamericanos, por las revoluciones latinoamericanas, cierta nostalgia, cierta ilusión por la utopía que no se logró, por la revolución que finalmente aquí se deshizo y que se transformó más bien en democracias estables, dialogantes, menos heroicas, más aburridas, pero digamos más efectivas para resolver problemas concretos. Entonces eso me sorprendió, eso fue para mí sorpresivo. Hoy en día es como si estuviera llegando nuevamente a Europa, como si estuviéramos nuevamente desde 1999 y nos encontramos con una Europa realmente muy alejada de las fantasías que un latinoamericano alberga sobre el continente, ¿no? Gobiernos estables, consensos, acuerdos, los conflictos que pueden ser muy intensos, muy profundos, pero solucionados de forma civilizada, a partir de concesiones, pactos, etcétera, etcétera. Todo lo que supone la vida parlamentaria normal. Y hoy que vemos o que hemos visto en los últimos años, algo a lo que tú hacías alusión, que es la transición, es decir, un intento por deshacer consensos, un intento por tomar aquellos acuerdos que han servido de cimientos para establecer una sociedad próspera, igualitaria, pacífica sobre todo, que es lo que a un colombiano más le impresiona, lo pacífico que es España, lo seguro que es España, y tratar de deshacerlos en busca de oportunidad para que emerjan nuevos poderes o nuevos liderazgos. Cuando yo vi que estaba empezando a pasar eso y que se desprestigiaba tanto los pactos del 78, la transición, la Constitución, yo dije, me escandalicé, la verdad, me pareció absurdo. Dije, pero es que no se dan cuenta de lo que tienen, no se dan cuenta de lo que lograron. En Colombia estábamos pasando por un proceso similar, estábamos pasando por un proceso de paz que ojalá resultara la mitad de efectivo y de exitoso que la transición española. No lo estamos logrando, está todo temblando, pendiendo de un hilo. Yo decía aquí, muy alegremente se está torpedeando esto sin saber qué consecuencias pueda traer. ¿Tú cómo viviste eso? ¿Cómo viste esos ataques a esa transición que tú defendiste, en la que tú participaste? Y sobre todo, ¿cómo viste eso viniendo de la izquierda? Es decir, ¿cómo sentiste, cómo percibiste a unos nuevos grupos de izquierda atacando a un proceso en donde la izquierda española tuvo tanto protagonismo y tanto éxito? A ver, yo no los consideraba de la izquierda. Es decir, para mí era un movimiento nuevo, alternativo. Es verdad que sí que tenían una relación con determinados movimientos, lo que tú hablabas antes de la fascinación por los movimientos revolucionarios en América Latina. Eso ha ocurrido siempre. Yo le criticaba mucho a veces a mis amigos centroeuropeos aquella fascinación con todas las revoluciones, y yo siempre les decía, sí, a ti te gusta la revolución tal, voy a ponerle nombre, pero te gusta que esté lejos de tu país, claro. A 5.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, mientras que tu país tú llegas al confort y a los consensos y a la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que más me dolía en aquel momento era la deslegitimación de la transición política que por primera vez había traído una paz larga y duradera a España. Entonces yo me preguntaba, o bien son unos irresponsables en el sentido de no darse cuenta que golpeando los cimientos de los consensos democráticos que habíamos logrado en la transición era pues un juego peligroso, o bien que no eran conscientes porque ya habían nacido en democracia y que por tanto no eran conscientes del valor que había tenido aquellos consensos que habíamos logrado. Podían ocurrir las dos cosas. Por eso cuando tú dices que se traslada
los movimientos populistas de América Latina y habla de latinoamericación, bueno, lo voy a volver a decir, perdón, de Europa, no estoy tan segura de que se hayan exportado los movimientos como tal, sino los instrumentos que utilizan para conseguir sus propios propósitos. Y eso lo vemos incluso porque el fenómeno no solamente se da en España, se da, por ejemplo, en Francia. El movimiento de los chalecos amarillos, yo creo que es un ejemplo claro. Es lo que tú hablas de la teatralización de la política, de la performance, de la utilización de determinados instrumentos que son los que se han utilizado en algunos países de América Latina. Entonces, lo que sí veo es que se traen los instrumentos. En el caso de España, claramente se trajeron los instrumentos para lograr un objetivo, que es llegar al poder. Pero lo que no estoy tan segura es que se hayan traído consigo las esencias mismas de esos movimientos, porque eso es algo que aún está por ver. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo lo viviste? Me dolió mucho la deslegitimización, pero también es cierto que lo viví con una cierta distancia. ¿Por qué? Porque los movimientos políticos, yo llevo muchos años, o he estado muchos años en la política, los movimientos políticos hay una parte que es muy sólida y otra parte que es muy volátil. Y la parte sólida puede tener un momento de emergencia, así, de florecimiento, y otro momento un poquito más de adormecimiento. Pero en cuanto tiene la oportunidad, los movimientos sólidos, instituidos, los que forman parte de los pilares básicos de la democracia, vuelven a fortalecerse. Y la volatilidad, como vemos aquí en muchos movimientos, está claro quiénes son los volátiles y quiénes son los fuertes. Por lo tanto, con una cierta distancia, si uno se quiere dar un poco de tiempo y decir, bueno, esperemos tiempos mejores. Es verdad eso que mencionas de las estrategias salvajes, ¿no? Estrategias salvajes que se han empezado a usar en la política europea, que son muy útiles en esta nueva economía de la atención, en donde todo el mundo está tan pendiente de redes sociales, de, digamos, la hiperproducción de contenidos, ¿no? A nivel de libros se publican 80.000 al año, películas, bueno, una infinidad. Medios informativos por internet, hay millones, todo el mundo está activo en Twitter, todo el mundo está colgando cosas en Instagram. Es decir, no hay espectador para tanto espectáculo ya no vivimos en la sociedad del espectáculo porque sencillamente no hay espectadores para tanto espectáculo. Entonces vivimos en una especie de economía de la atención en donde se requiere de la estridencia, a veces la malevolencia, la virulencia, el despropósito para captar la atención, para captar la atención del espectador. El escándalo es muy útil en esto porque inmediatamente salta a las redes sociales, se convierten en trending topic, etcétera, etcétera. Y a mí sí me sorprendió, por ejemplo, cómo un personaje como Pablo Iglesias aprendió estrategias clarísimamente tomadas del subcomandante Marcos, ¿no? La teatralización de la revolución, la idea de que cualquier acto subversivo o con aspiraciones subversivas debía ser televisado para que llegara al mayor número de espectadores. Incluso él hablaba de hackear los medios de comunicación del capitalismo, ¿no? Hackearlos. Y si uno ve cómo empieza a convertirse en un personaje popular, vemos que hizo un uso efectivo, perfecto de esa teoría, infiltrando poco a poco las tertulias políticas, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Dando sablazos, ¿no? Era un contertulio furibundo, que inmediatamente, si estuviera uno de acuerdo o no, era un espectáculo verlo. Era muy efectivo. Y de pronto se convierte en un personaje público, conocidísimo, le resulta fácil dar el paso a la política, ¿no? Podemos no lo conocía nadie, pero a él sí lo conocía todo el mundo. Es una estrategia usada también por Chávez, digamos, por estos líderes carismáticos, populistas, que aprovechan
los 5 minutos que tienen en televisión para lanzar mensajes de una efectividad tremenda, ¿no? Eso lo vimos acá. Vimos también el uso de cierto aprendizaje de Rejón en Bolivia. Él estudió muy atentamente, muy lúcidamente toda la revolución, todas las guerras del agua y la guerra del gas del periodo 2000-2005. Vio cómo ante la convulsión social, la inconformidad social, los consensos previos se debilitaban y esto era aprovechado por nuevos liderazgos para emerger, ¿no? Es la oportunidad en donde gente totalmente desconocida, sin ningún tipo de experiencia política, puede aparecer como una alternativa al caos, ¿no? Acá lo hemos visto también de alguna forma con el nacionalismo catalán, ¿no? El nacionalismo catalán con estos desafíos a la Constitución, con este permanente juego a llevar sus performances, sus rituales, un poquito más allá de la ley, ¿no? A jugar con la legalidad del Estado, pero siempre de una forma muy ambigua. Es un referéndum, es una teatralización de un referéndum, es una violación de la Constitución, es un juego, una amenaza, una suposición, una forma de presión al gobierno. Ese tipo de estrategias también ha servido a propósitos del nacionalismo, ¿no? Ha servido para que el nacionalismo catalán hoy tenga una importancia, una relevancia trascendental, ¿no? Ahorita bromeábamos, le preguntaba a Trinidad si ella sí podía dormir, porque estamos ahora en una situación donde el nacionalismo tiene más importancia, muchísima más importancia y relevancia que antes, y pareciera que todas estas estrategias de empujar la legalidad con performances les ha servido, finalmente les ha dado réditos. ¿Cómo analizas tú este fenómeno? Y sobre todo la situación actual política, en donde tenemos a Esquerra Republicana casi que en espera de dar la venia de un nuevo gobierno. A ver, Carlos, para serte franca, todos esos movimientos que se sienten con necesidad de aparecer o que florecen, todas esas estrategias que se importan, nacen también porque hay un caldo de cultivo que favorece la aparición de estos nuevos liderazgos o estas alternativas. De hecho, a mí a veces me preguntan, ¿crees que lo que está sucediendo en América Latina, los movimientos que hay o las manifestaciones terribles que son cruentas, al menos las que ha habido en Chile, también las que ha habido en Bolivia, ¿crees que Colombia no tanto, a pesar de que haya habido un muerto, ¿no? Pero han sido terribles en Chile. No porque piense uno que Chile era un país más estable, que también, sino porque realmente han sido terribles, ¿no? ¿Crees que han sido orquestadas, han sido organizadas por elementos extranjeros, extraños, por outsiders? Bueno, digamos que en todos los movimientos actuales que gran actividad se realiza a través de las redes sociales, lógicamente hay interferencias. Pero ¿qué porcentaje de interferencia ha habido? ¿O cuánto ha habido también de malestar, la malaise, como la llamaría un francés, ¿no? De malestar latente en la sociedad para que esto de repente surgiera y se manifestara? También digo lo mismo aquí en nuestro propio país o digo lo mismo en Cataluña, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay de un malestar latente? Otra cosa es la instrumentalización de ese malestar para generar un movimiento que alguien se arroga como el único, el exclusivo del pueblo. Y eso es algo que a mí me molesta en el fondo porque me gusta y he defendido la pluralidad y la complejidad. Las sociedades no son únicas, no son planas. Y aquí, además,
yo creo que son sociedades complejas también porque hay elementos ideológicos, pero es que el nacionalismo pretende borrar las fronteras ideológicas y hacer referencia exclusivamente a una patria, a un sentimiento. Y esto me ha provocado siempre una cierta incomodidad. Si analizamos las causas, las raíces de por qué está todo tan enconado, uno podría racionalizar, bueno, pues ha habido, es decir, en Cataluña siempre ha habido un sentimiento identitario. Todos los pueblos que tienen una lengua propia tienen a su vez una cultura propia y el sentimiento identitario es una realidad y existe y hay que saber entenderlo, hay que saber convivir con él y hay que respetarlo. Cataluña o Barcelona fueron la vanguardia de la España gris del final del franquismo. Y el florecimiento literario que tú hablabas de Carmen Basel, de Alfaguara, de tantos otros editores, estaban allí. Las manifestaciones de las vanguardias artísticas, etcétera, estaban allí. Ahora, ¿qué pasó en algún momento? En algún momento se empezó a producir una desconexión sentimental entre Cataluña y el resto de España, que provocado, derivado, intereses, no intereses, todo se mezcló, pero fue como la mezcla perfecta para que ello estallara, ¿no? Se hizo un nuevo estatuto de autonomía, se votó por los catalanes, se aprobó y se llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se pronunció y los catalanes lo entendieron, una parte de Cataluña lo entendió como una afrenta. Entonces, todo eso, unido a una crisis económica, a una crisis política, todo aquello empezó a producir una situación que fue aprovechada por algunos y dijeron, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Vamos a crear ahora la República Catalana. Porque me gusta ser franca en ese sentido, porque yo podría tomar una actitud más distante y hacer un análisis más simple y decir, oye, estos se han vuelto locos, no van a ninguna parte, van contra el sentido de la historia, la tendencia en el mundo actual y el mundo global es hacia la agrupación de los estados, la desmembración es un provincianismo que empobrece a los pueblos. Y lo digo y lo sostengo, pero si queremos hacer frente a un problema que existe, creo que debemos también analizar cuáles son las raíces, al menos la complejidad del tema. Igual de por qué surge el conflicto en un país como Chile, por qué existe y surge el conflicto en un país como Colombia, por qué surge en Francia. Es decir, ya nos hemos homogeneizado a la hora de hablar de conflictos. O por qué surge en Bolivia, cuando Evo Morales, objetivamente, y yo he estado en muchas ocasiones en Bolivia, objetivamente consiguió dignificar la vida de mucha gente que nunca habían tenido nada y se sintieron parte del Estado. Y es verdad que manejó la economía de una manera que creció bastante más que el resto de países de América Latina. ¿Qué ha pasado? Es decir, además de hacer un referéndum, perder el referéndum y empeñarse en presentarse. Es decir, ahí hay muchos temas que han ido cultivando el conflicto y que han ido haciendo que finalmente estallara. Quizás, como pasó con las revoluciones en los países árabes, la primavera árabe, surgieron por cuestiones mínimas, pero que de repente alguien dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y esto ha pasado con eso en Chile, con la subida del precio del billete de metro y puede surgir en cualquier lugar, pero tenemos que estar muy atentos para evitar que esto dañe y erosione esos cimientos básicos de la convivencia democrática. Sí, justo ahora se hablaba de Perú, que la broma ahora es que es la Suiza latinoamericana, porque, porque es justo el único país que no está viviendo este tipo de explosiones ciudadanas, ¿no? Quizás por mucho de lo que decían acá, y es que es un país en donde los corruptos se los están metiendo a la cárcel, mientras que en otros no, ¿no?
Y es verdad que también es un efecto contagio muy particular o muy de esta época, en donde todo se hace viralizable desde una performance como la performance de las tesis, estas chilenas, que es el primer performance que se viraliza, que se hace en una ciudad e inmediatamente se replica en prácticamente todas las ciudades que están en este momento en este proceso de explosión. Y sí, son por motivos muy distintos: subida de pasaje de metro, subida de combustibles, fraude electoral, o presunto, no, yo creo que sí se puede decir que estuvo comprobado un fraude electoral. En Colombia es más incierto, pero el proceso de paz ha influido y sobre todo la muerte de 8 niños en un bombardeo, que puso de manifiesto que, primero, que el ejército oculta información, y que, digamos, hay dudas sobre cómo se está dando la guerra contra las disidencias de las FARC. Vuelve a poner en tela de juicio la transparencia del ejército, que está muy cuestionado, pues, porque tiene una historia de falsos positivos muy complicada en Colombia. Bueno, en fin, son motivos muy distintos, que son como lo que en Colombia llamamos el florero de Llorente, una última tontería que desata la sublevación, ¿no? El florero de Llorente fue lo que desató supuestamente el proceso de independencia, que un español no le prestó un florero a un criollo, una tontería, pero claro, eso ya hablaba de una situación explosiva. Y supongo que sí hay muchos motivos para la insatisfacción permanente, ¿no? El ser humano es insatisfecho por naturaleza. Entre las aspiraciones, los ideales y la realidad siempre hay una brecha enorme que genera insatisfacción. Y la insatisfacción yo creo que es muy positiva porque anima permanentemente al progreso o al desarrollo o a la solución de problemas y al mejoramiento de condiciones. Sin embargo, hay un punto en donde yo empiezo a preocuparme. Digamos, no en Colombia, donde las cosas, por ejemplo, en Chile, el caso de Chile sí me parece más delicado, porque Chile, a diferencia del resto de América Latina, había logrado un consenso envidiable desde el punto de vista de cualquier ciudadano de la región. Y es que, independientemente de que subiera un gobierno de izquierda o de derecha, el Estado no se reseteaba por completo. Es decir, no cambiaba el modelo económico, no cambiaba el sistema político, había cierta estabilidad. Buena o mala, totalmente debatible, pero había cierta continuidad, había proyecto de Estado, a eso es a lo que voy. Había cierta idea de que izquierda y derecha se habían puesto de acuerdo en temas de Estado, lo cual suponía que el país podía proyectarse a largo plazo sin temor a grandes cataclismos, que es lo que ocurre en cada país cuando hay un cambio de gobierno. Sale un presidente y lo que ocurre es que adanes, de cero, ¿no? Ese es, digamos, lo que podría llegar a mí a preocuparme de todo esto, que de pronto lo poco conseguido se desinfle, ¿no? Nos toma... Sí, sí, yo quería hacerte una pregunta más específica, vale, sobre el caso de Colombia, que quizá no ha sido suficientemente tocado. Y es, ¿cómo ves el proceso de paz o el proceso de no paz y sobre todo una posguerra que, lejos de ser el ambiente idílico que nos presentaba en las múltiples visitas que hizo aquí a España el presidente Santos, parece que empieza a tener muchísimas más sombras que luces? A ver, es complejísimo lo que está ocurriendo, creo yo, porque el país, por primera vez desde el 64, año 64, tuvo la ilusión de la paz, ¿no? Se llegó a un consenso, a un acuerdo frágil, débil, lleno de dudas, de claroscuros, de sombras. Había que tragarse muchos sapos, había que intentar, es decir, que no pensar mucho en ciertos temas para poder digerirlo, ¿no? El primer año de implementación se ahorraron 3.000 muertos, es decir, dejó de haber 3.000 muertos. La cifra de gente muerta por la guerra entre guerrilleros, gente del Estado, población civil, descendió en 3.000 personas
Es decir, era un éxito notable, cuantificado. Pero sin embargo, nuevamente, la falta de consenso. No hubo consensos. No hubo un consenso que permitiera blindar los acuerdos, y desde el nuevo gobierno ha habido ataques durísimos al proceso de paz. Es decir, se ha cuestionado inútilmente, además, porque finalmente la Corte Constitucional ha doblegado los argumentos del Estado, pero han creado un clima nuevamente de duda, de insatisfacción, de sospecha hacia el proceso de paz, ¿no? A esto se suma otra cosa, y es que la violencia no ha parado, y eso se sabía. Es decir, se sabía que el proceso de paz iba a aplacar un tipo de violencia, el tipo de violencia que provenía de las FARC, no la del narcotráfico. Eso era evidente. Ha habido también, creo yo, errores tremendos de presencia estatal, porque allí donde dejó de estar las FARC, no llegó el Estado. Entonces llegaron hasta los carteles de la droga mexicanos. Entonces hay nuevas violencias. La ventaja, digamos, la única ventaja evidente que yo veo es que ya nadie puede legitimar la violencia en términos políticos en Colombia. Toda violencia hoy en día es ilegal, es ilegítima, es un atentado contra la sociedad civil, contra la Constitución, contra los acuerdos de paz. No hay manera hoy en día de que un grupo subversivo se arrogue una bandera revolucionaria. Bueno, está el ELN todavía, ¿no? Está ahí todavía pendiente de algún arreglo. Para hacerlo corto, es incierto, es muy incierto, hay mucho retroceso, están matando a muchos líderes sociales, la violencia no está focalizada desde un solo agente, hay muchos, la política se ha vuelto a sicarializar, es decir, un candidato manda a matar a su oponente simplemente porque el puesto público al que aspira es un botín desde donde puede robar. Entonces, hay un clima extraño, pesimista, la verdad, yo creo que lo percibo como pesimista, pero vamos a ver. Una pregunta muy breve para los dos, y volviendo justamente al enunciado del tema. La latinoamericanización de Europa... No soy la única que se equivoca, ¿eh? Sí, ciertamente. ¿Es sinónimo de exportación de inestabilidad? A ver, cuando estábamos hablando de la relación que existe entre América Latina y Europa, me acordaba de Carlos Fuentes, al que tuve también el privilegio de conocer y charlar con él en muchas ocasiones. Carlos Fuentes escribió su bellísimo libro El espejo enterrado, algo que me impresionó cuando era más joven, ¿no? Él decía a los españoles que para entender España tenían que viajar a América Latina. Así que, digamos, tiene una connotación algo poética, ¿no? El hecho de que haya importaciones y exportaciones de movimiento en un sentido u otro, ¿no? En el fondo tenemos, la historia nuestra está tan ligada, ¿no? Que tenemos influencias mutuas. ¿Es exportar inestabilidad? Sí y no. Es decir, como tú decías, yo hablaba de instrumentos, tú hablabas de estrategias. Sí y no, porque de repente las estrategias se tienen que adaptar. Entonces, cuando tú mediante una determinada estrategia has conseguido tu objetivo, después el ejercicio del poder es mucho más pragmático. No es tan fácil. No es tan fácil en determinadas sociedades ya muy maduras, muy consolidadas, ¿no? También lo creo que pasará en el signo contrario en el caso de América Latina. Yo soy muy optimista sobre la posibilidad de conseguir un futuro más estable, menos conflictual, menos sacudido. ¿Por qué? Porque son las sociedades latinoamericanas que yo he conocido y que he ido observando desde la primera vez que llegué allí, que fue en el año 85, hace ya muchos años, han ido madurando y se han ido consolidando. Y en ese escenario global, a pesar de las tensiones que podemos vivir hoy día, esto pasará. Incluso los instrumentos
quedarán obsoletos y las estrategias sonarán muy antiguas y que cuando se tengan que hacer, poner en práctica, se darán cuenta que el mundo no es lo que ellos habían soñado, porque hay mucho de quimera, hay mucho de teatro y hay mucho de, una expresión que tomo prestada de tu último libro, estetización de la política, ¿no? Entonces, bueno, después las cosas son mucho más reales, no banales, reales. Y tienes que conseguir pagar las pensiones y tienes que conseguir pagar a los médicos para la sanidad, tienes que conseguir para los maestros, tienes que conseguir poder organizar una cumbre del clima, tienes que conseguir que los funcionarios trabajen 24 horas del día durante 3 semanas. Hay toda una serie de cosas, ¿no? Y bueno, y por eso yo soy optimista. Y bueno, es muy distinto el sistema presidencialista latinoamericano al parlamentario europeo también. Sí, aquí yo creo que hay una serie de cortafuegos. Ese es uno, la Unión Europea es otro. Lo es. Que evitan la irrupción del caudillismo tal como arremete en América Latina. Porque, claro, nuestra debilidad es que de pronto un candidato popular gana mayoría, no solamente gana el Ejecutivo, sino que gana el Legislativo. Y típica maniobra del populista, se encuentra alguna ley que le permite meter la mano en el Poder Judicial. Entonces acapara los 3 poderes y ahí hace lo que se le da la gana, empezando por una constituyente. Eso desde Perón es la fórmula establecida. Popularidad, fervor popular, mayorías, constituyente, listo. El primer artículo que cambia, la no reelección. Y empezamos. Esa es una fórmula que empezó en el 46 con Perón y la hemos visto como un manual de todo populista latinoamericano. Sí, pero es también porque el sistema presidencialista no estaba diseñado para eso, pero sí lo facilita. Aquí hay otra serie de cortafuegos. Entonces, bueno, yo confío en que Europa vuelva a ser lugar aburrido, donde uno no sabe cómo se llama, es decir, donde uno no sabe cómo se llaman los ministros de Exteriores, en donde no son protagonistas, en donde uno no sabe cómo se llama el presidente, y no importa, en donde los políticos resuelven eso, pensiones, salud, problemas agrarios, y no están reinventando estados, no están reinventando países, no están reinventando sistemas como ocurre en América Latina cada vez que hay un cambio de gobierno. Muy bien, vamos a hacer una ronda de preguntas. A ver si tienes el micrófono. A ver, mira, tenemos allí a Enrique, me parece que ha levantado primero el brazo. Bueno, ¿y tú? Sí, buenas tardes. Soy Ángeles Bazán, de Radio Nacional. Incidiendo un poco en esto último que habéis comentado, pero un poco metiendo ahí la puya, viendo cómo están los movimientos sociales levantándose, calientes, en muchos países de América Latina, salvando la Suiza de el Perú. Peruana. Pero vemos Bolivia, vemos Chile, vemos Colombia, y con el trasfondo, sobre todo de la injusticia social, de la violencia y de la corrupción política. Mi pregunta es si es posible una democracia real plena en América Latina, entendiendo democracia real plena, gobiernos e instituciones que gobiernan para el bienestar de los ciudadanos y ausencia de corrupción. Y al plantearme esta pregunta, vuelvo a la palabra impronunciable respecto a la latinoamericanización de Europa. Esta misma pregunta nos la podemos hacer ahora mismo respecto a Europa. ¿Es posible esa democracia plena con ausencia de corrupción en Europa, viendo lo que acabamos de ver, por ejemplo, en Malta, donde cae un gobierno que está detrás de un asesinato de una periodista que denuncia corrupción? ¿Os importa que hagamos una ronda de preguntas? Y así, Enrique me parece que había pedido la palabra allí. Y luego la señora. Una pregunta a Carlos sobre el futuro de su país, insistiendo en ello, pero yendo a la parte económica. Colombia es un país que tiene elementos del estado del bienestar, de los que presumimos en Europa. Tiene una sanidad pública,
es peor y desde luego es peor que la privada, que es enorme y tiene una dimensión descomunal y es muchísimo más cara. Pero existe la sanidad pública y existe la escuela pública y la universidad pública, que son buenas en este caso, naturalmente, y muchísimas más, infinidad de universidades privadas que son carísimas. Eso demuestra que hay una enorme desproporción, desigualdad entre las capas altas y la infinidad de desheredados de la sociedad. Eso se observa en las ciudades, pero además, respecto a las ciudades y los ambientes rurales, ya la desigualdad es brutal también. Es un país de desigualdades. Quizá no se pagan impuestos, entre otras cosas, para consolidar eso. ¿Tiene alguna posibilidad algún gobierno? En fin, los gobiernos más progresistas no terminan de tener fácil acceso a los gobiernos. ¿Cómo ve en este sentido las perspectivas económicas de que Colombia se pueda convertir en un país vivible en ese sentido, en el sentido de eliminar parte de la enorme, inmensa desigualdad inhumana? Gracias. La señora que había pedido... el señor que había pedido aquí la presión. Sí, yo me llamo Ernesto Barnach Calvo y a Trinidad, que ha manifestado, sobre todo al principio de su intervención, de que sería incapaz ya, ¿no?, de ejercer de la política, ni quiere, ni puede, ni sería incapaz. Claro, entre otras cosas porque las circunstancias han cambiado, claro, ahora tenemos 5 partidos, ¿no? Usted era un producto de, aparte de la transición, como ha dicho muy bien, de un sistema bipartidista en el que en todo caso había convergencia, que funcionaba a veces a favor de la derecha y a favor de la izquierda, pero era un sistema básicamente partidista, muy diferente al de ahora, pero que al parecer es lo que han querido los votantes españoles, o que esos partidos han tenido la habilidad, como usted ha dicho, de convencerles, ¿no? Entonces, yo quería simplemente preguntar que, como usted ya no ejerce política, pero sí tiene opiniones políticas, como tenemos todos, ¿cree que sería bueno o sería favorable, lo que parece imposible en España, una coalición transversal entre la derecha y la izquierda para que haya un gobierno como hay en otros países europeos? ¿Eso usted lo favorecería? ¿Sería partidaria? Bueno, vamos a ver, efectivamente, antes lo comentaba con Carlos, yo hace 4 años que abandoné la política activa y nunca en esos 4 años he hecho una manifestación pública, no he hecho una entrevista, por 2 razones. Una, porque estoy ahora mismo en un ámbito privado y tengo que respetar también ese ámbito privado en el cual estoy ahora comprometida, pero también por lealtad al proyecto al que pertenecí. Y por tanto, esa lealtad significa no interferir haciendo comentarios públicos sobre lo que debería o no debería ser. Es verdad que en nuestro país no existe tradición de ese tipo de coaliciones transversales. Es complicado. Yo creo que muchas personas dicen, bueno, y sale estilo de Alemania. Yo creo que es complicado. Hay una fórmula que sería más sencilla, que como es un sistema parlamentario y existe la obligación de los parlamentarios de ponerse de acuerdo para que haya un gobierno y para garantizar la gobernabilidad, si no es posible llegar a una coalición y no es posible llegar a un acuerdo entre los partidos, ahora mismo hay 16, efectivamente el escenario es bien diferente, dejar que el partido que ha ganado las elecciones gobierne en minoría, con apoyos parlamentarios puntuales para sacar adelante una ley de presupuesto, la consolidación del sistema de pensiones o lo que fuera, ¿no? Pero creo que es una opinión muy personal, creo que una coalición al uso al que hay en Alemania sería complicado aquí en España, pero hay otras fórmulas para garantizar la gobernabilidad. Lo que sí tengo claro es que es una obligación
de ese Parlamento, porque tenemos un sistema parlamentario, la obligación nos exige a los que en su momento son parlamentarios garantizar la gobernabilidad. Y, por tanto, para eso están los votos y las distintas fórmulas, ¿no? Sobre la pregunta que has hecho, Ángeles, sí. Ángeles, yo soy bastante optimista, quizás porque la primera vez que llegué a América Latina, llegué al Chile de Pinochet. Era el año 85 y quiero recordar que el plebiscito por la democracia fue en el 89. Y yo llegaba como joven socialista, efectivamente. Estaba en la universidad y llegué allí a Santiago de Chile en el mes de julio, aquí que era pleno verano y allí era pleno invierno. Y para mí fue un shock, porque yo nunca había corrido delante de un policía español. Y me llevaron mis compañeros, me dieron una lista de nombres de unos chicos jóvenes de la universidad que los habían detenido y dice, vete a preguntar por ellos, que si preguntas por ellos en las comisarías no lo hacen desaparecer. Y yo me acuerdo que me fui, yo no era nadie, era una estudiante de Derecho, me fui con mi listita y entré en una comisaría. ¿Y usted quién es? Pues yo vengo de España y vengo a preguntar, y yo sacaba mi pasaporte español, vengo a preguntar por estos chicos. Era tan inusual mi actitud que tampoco no sabían qué hacer conmigo y bueno, preguntaba y me dejaron ir, no pasó nada, ¿no? Lo que quiero decir es que yo vi eso, vi también cómo se conseguían los acuerdos de paz en Centroamérica. Conocí muchos de los líderes que hicieron la paz. Algunos todavía viven y los he seguido viendo. Vi, bueno, la democracia en Argentina llegó un poquito más antes, pero vi también cómo se llegó a la democracia en Uruguay y vi los primeros comienzos. Entonces, si yo hago un recorrido y pienso, como Carlos ha puesto de manifiesto lo que pasó en Colombia y lo que pasaba en Colombia, lo que aún sigue pasando, pero es decir, si realmente analizamos lo que ha pasado en los últimos 30 años, ahora ha habido una evolución muy positiva. Y yo no pienso que Latinoamérica, ni tampoco España, ni ningún lugar de Europa tenga que estar condenada por su destino, ni por su idiosincrasia, ni a la corrupción, ni muchísimo menos al populismo, ni a la dictadura, en absoluto. Al contrario, yo creo que además justo ahora, a pesar de los momentos de conflicto que estamos viviendo, justo ahora están en las mejores condiciones para consolidar sus procesos democráticos, justo ahora. Y justo ahora, quizás porque vivimos en un escenario global, porque a pesar de los riesgos que tienen las redes sociales son también una oportunidad, porque la cercanía entre Europa y América Latina es cada vez mayor, entre España y América Latina es cada vez mayor. Entonces, yo no veo que haya una condena divina en ningún lado del Atlántico, todo lo contrario. Creo que ha habido una evolución, una consolidación, muchos altibajos, pero creo sinceramente que todos se pueden superar. Carlos, ¿querías contestar? Sí, desde luego. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. La situación de América Latina ha mejorado muchísimo. Digamos, una dictadura militar tipo la chilena, la argentina, la uruguaya, la brasileña son impensables hoy en día. El autoritarismo sigue ahí, con este rostro populista, sin duda. Pero es verdad que el mapa de las democracias, la democracia empieza a copar más territorio en el mapa. En cuanto a Colombia, Colombia es un país que ha vivido a contracorriente de América Latina, del resto de América Latina, de alguna forma, porque mientras todos los países tenían su momento populista, por decirlo así, es decir, en todos los países llegaba un caudillo populista, en Colombia el que tuvo oportunidad de hacer el tipo de reformas a lo Perón, a lo Velasco Ibarra, a lo Getulio Vargas, fue asesinado. Lo mataron en el 49. Entonces ese proyecto quedó truncado. Y este candidato había hecho un diagnóstico bastante acertado, me refiero a Jorge Eliezer Gaitán, desde luego. Él hablaba de que Colombia estaba totalmente escindida en dos niveles. Había un país político y un país nacional, es decir, un país de élites
que se encargaban de las instituciones, de llevar el Banco de la República, las cuentas, todo muy bien, las instituciones funcionaban perfectamente bien, pero el país nacional, es decir, la gente no se sentía parte de ese Estado, ¿no? Ese problema sigue hasta el día de hoy y ha sido gran parte de los motivos de los conflictos colombianos. Si uno ve Colombia, institucionalmente es de los mejores del continente. No hemos tenido golpes de Estado, uno solo en el siglo XX, un solo golpe de Estado. Está lejos de ser una democracia perfecta, está llena de problemas, pero digamos que hay cierta solidez institucional. Económicamente no hemos tenido el drama de la inflación, ¿no? Porque la institución económica ha estado históricamente manejada por tecnócratas, una élite intelectual que llega a estos cargos y lo mantiene con cierta ortodoxia, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las clases populares? No se sienten parte del Estado, no se sienten representadas, que es el gran logro del populismo. El gran logro del populismo es que sectores enormes de la población, los marginados, entran a ser parte de la sociedad, se sienten parte importante, activa de la política. Y eso, digamos, los dignifica, los convierte en protagonistas de la historia, dueños de su vida, etcétera, etcétera. ¿Pero a cambio de qué? De la destrucción de las instituciones, ¿no? Y, por lo general, de una debacle económica, por lo general. Entonces Colombia ha vivido por eso a contracorriente. ¿Qué lección podría uno extraer de esto? Que yo defiendo mucho la solidez institucional de Colombia, como el respeto por las instituciones en Colombia. Yo creo que eso debe permanecer, pero debe haber cierta preocupación por esos sectores populares, rurales, que, digamos, viven siempre de espaldas al país, de espaldas, no entran dentro del proyecto de país de estas élites que llegan ahí, que son muy buenos técnicos, pero les falta como esa conciencia popular, ¿no? De, hombre, tenemos que integrar a regiones enteras del país que no hacen parte del proyecto político. Eso yo creo que podría también contestar tu pregunta. Depuraría la democracia en América Latina. No sacrificar la calidad institucional, la calidad democrática para salvar al pueblo, por llamarlo de una forma, y no dejar al pueblo de lado por mantener la estabilidad económica y la solidez de las instituciones. Porque hemos visto que una fórmula conduce a la violencia, que es el caso colombiano, sectores excluidos que no se sienten representados y su estrategia o su alternativa es las armas, o lo otro, que es dejar a un país con una democracia totalmente debilitada, en donde el que llega ahí se asienta y se queda quién sabe por cuánto tiempo, no cumple ese sacrosanto deber, y esto se habló en la charla pasada, que es dejar el poder de todo demócrata. Lo más importante de todo demócrata es que se vaya. Tiene su oportunidad, bien o mal, pero se va. Es lo que nos permite tener esperanza en el futuro, ¿no? Que si llega alguien malo, bueno, pues se va. Entonces es una combinación de las dos cosas. ¿Qué hacer? No sabría qué hacer para que esto se concretara, ¿no? Para que de verdad la democracia colombiana o en América Latina se perfeccionara. Pero, digamos, estamos saliendo de una ola. Venezuela sigue ahí, pero yo creo que va a salir de esta caos populista. Y Venezuela no puede sino mejorar, ¿no? Venezuela no puede sino mejorar. Colombia, esperemos que esta movilización popular sirva para blindar los acuerdos de paz, para que el gobierno se dé cuenta que la gente quiere la paz, que por nada del mundo quiere volver a una época previa donde el ejército y grupos insurgentes se entremataban de una forma muy salvaje. Entonces, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Me he acordado de una cosa dirigida a nuestros compañeros peruanos, que estaba pensando que, dice, bueno, a lo mejor en Perú todavía no ha habido movimientos, pero oye, hay que recordar que hace apenas unos meses el gobierno decretó el cierre del Parlamento, algo que tampoco es bastante usual. Decretó el cierre del Parlamento y hubo una vicepresidenta que se autoproclamó presidenta del país. O sea,
tampoco un jarrito de agua fría a nuestros compañeros peruanos que están presumiendo de suizos, porque ahí hubo un momento en que me estaba acordando, la vicepresidenta se autoproclamó presidenta del país y salieron a la calle, y eso sí que fueron manifestaciones muy numerosas, muy pacíficas, como es la tradición peruana, a pesar de aquella señora que le explicaba a su hijo lo que era la democracia, Santiago, pero manifestaciones enormes, es verdad que amparadas un poco en la popularidad del presidente Vizcarra, que eso fue muy positivo porque fueron muy pacíficos. Es decir, la gente se salió a la calle a decirle al presidente qué bien hizo encerrar en ese parlamento, que lo único que hace es molestar. Pero yo creo que la reflexión hay que hacerla, y hay elecciones convocadas para un nuevo parlamento en el mes de enero, creo, ¿no? O sea que la Suiza de América Latina sí, pero menos, ¿eh? No, es una broma. Bueno, pues muchas gracias. Es una broma, es una broma. Muchas gracias a los dos por vuestra conversación y además por el análisis tan esclarecedor que nos habéis hecho, tanto sobre el tema del enunciado como sobre todo un poco el panorama que nos has descrito de Colombia, que no habíamos hablado específicamente a lo largo de toda la jornada. Muchas gracias y pasamos a la siguiente.